Este símbolo va aquí. Y esta magnitud le pertenece al sodio. Sí. ¡Wow, Valeria! Viniste temprano para resolver el desafío que te dejé en el programa anterior. ¡Excelente! Así es, profe. He venido súper motivada porque sé que ganaré. ¿Cómo es eso, Valeria? ¿De qué se trata? Mire, profe, le cuento. Estas letras son las abreviaturas de los nombres de algunos elementos químicos, o sea, son los símbolos químicos. Y por otro lado, mire, estos números son conocidos como magnitudes. Ajá, y representan a los elementos químicos que puede ser el número atómico o el número masivo. Espléndido, Valeria. Has investigado mucho. Pero aún no me explicas qué te ayudará a ganar este reto. Ay, profe, estaba esperando que me pregunte eso. Mire, le cuento. Lo que pasa es que yo ya sé cuál es el tema del día de hoy en Tiempo para Aprender de Ciencia, Tecnología y Ambiente de tercero de secundaria. ¿Y sabe cuál es? La tabla periódica. ¡Gané! Muy bien, Valeria. Felicidades. Has ganado el reto. Sigue así y te vas a convertir en una experta en química. Muchas gracias, profe. Pero ¿sabe qué? Mejor cuénteme, ¿qué más vamos a aprender el día de hoy? Les voy a contar sobre el origen de la tabla periódica, sobre sus propiedades y sus precursores. Así que acompáñame que va a ser muy interesante. Mire, profe, ahí está el video. Vamos a traerlo. La tabla periódica es un instrumento valioso para el estudio de la química y los elementos que descubrimos en la naturaleza. En ella se encuentran datos como el número y peso atómico, la estructura molecular y la configuración electrónica, entre otros datos de los elementos químicos. Profe, también podemos llamarla tabla de Mendeleev, en honor a Dmitri Mendeleev, un químico ruso muy famoso que estuvo a punto de ganar el premio Nobel, pero al final no lo consiguió. También leí que gracias a los ahorros de su madre, estudió en el Instituto Pedagógico Principal de San Petersburgo. Así es, Valeria. Mendeleev fue el creador de la tabla periódica. Todo un genio. Pero no nos olvidemos de los precursores, como el químico alemán Johann Duberreiner, quien en 1829 observó una relación entre la masa atómica de algunos elementos y sus propiedades y las agrupó de 3 en 3, denominándolas triadas. Algunas de ellas son las del cloro, el bromo y el yodo. La investigación de Duberreiner demostró, por primera vez, que la masa atómica del elemento central era cercana al promedio de las masas de los otros dos elementos. Por ejemplo, la masa del cloro es 35.5, mientras que la del bromo es 80 y la del yodo es 127. Entonces, si sumamos la masa del cloro más la del yodo, y el resultado de esta operación lo dividimos entre 2, porque son 2 elementos, obtenemos un resultado muy cercano a la masa del bromo. 35.5 más 127, todo esto entre 2, es igual a 162,5 entre 2, o sea, 81.25. Profesor, descubrí otras triadas de Duberreiner. La del calcio, número atómico 40, el estroncio, número atómico 88 y el bario, número atómico 137. O la del azufre, número atómico 32, el selenio, número atómico 79 y el telurio con número atómico 127. ¿Sabían que hasta 1850 se pudo concretar hasta 20 triadas? Así es, Valeria. Y continuando con los antecedentes, en 1864, el químico inglés John Newlands demostró la periodicidad de 56 elementos. ¿Cómo? Pues al ubicar estos elementos en columnas de 7, encontró que el octavo elemento se asemejaba al primero, y el noveno al segundo, etc. A partir de entonces, esta observación se conoció como la ley de octavas de Newlands. Pero también existen los aportes del profesor y químico Julius Mayer, quien en 1864 preparó un informe sobre la clasificación de los elementos químicos basado en sus valencias. Los pesos atómicos y sus relaciones con otros no comprobaron la hipótesis, pero su informe fue muy discutido entre los estudiosos, ya que las valencias no eran el único factor determinable para la clasificación de los elementos químicos. Posteriormente, Mayer no logró clasificar ni organizar todos los elementos químicos, por lo que su trabajo fue considerado solo un aporte más en la búsqueda de la tabla periódica. Distinto fue el caso de Mendeleev, quien en 1869 cambió la historia de la química gracias a su investigación sobre una relación que permitía agrupar a los 63 elementos químicos que existían en esa época,
De hecho, el resultado de su indagación trascendió hasta la actualidad. Mendeleev siguió con sus investigaciones, hasta que en 1871 observó un hecho singular en la tabla periódica que construía. Algunos elementos cambiaban su peso atómico cuando se reunían en filas y columnas. A estas últimas las llamó grupos, lugar de elementos con propiedades similares. En su primera tabla, Mendeleev presentó a los 63 elementos químicos en orden creciente respecto a su peso atómico. Fue un increíble avance para la química, pero más sorprendente fueron los espacios que dejó, pues estaba convencido que faltaban descubrir otros elementos, y no se equivocó. ¡Wow! Todo un genio Mendeleev, pero allí no quedaron sus logros, porque resumió su investigación en una ley periódica que decía: las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica de sus pesos atómicos. Exactamente, la misma ley periódica que contribuyó a las investigaciones del físico y químico inglés Henry Moseley. No es por hacerme el importante, pero gracias a mi contribución sobre el número atómico, la disposición de la tabla periódica es como la conocemos en la actualidad. Por ello, planteé una segunda ley periódica, que dice lo siguiente: las propiedades de los elementos químicos son una función periódica de su número atómico. Dicho de otra manera, los elementos de la tabla periódica se ordenan en función a su número atómico, no en función a su peso atómico. Profe, ya tengo todo listo para comenzar el juego. Muy bien, ahora ayúdame a nombrar cada uno de los objetos en esa mesa. Claro que sí, profe. Por acá tengo un anillo de oro. Tengo muchísimos clavos. Un plátano. Un termómetro convencional. El alambre. Un celular. 2 pilas. Mi globo de helio. Y un vaso con leche. ¿Y te has fijado que existen tarjetitas al costado de cada objeto? Cierto, profe, pero ¿para qué son? Valeria, con esas tarjetitas inicia el juego. Verás, cada vez que respondas correctamente qué contiene o de qué está elaborado cada objeto, podrás voltear esa tarjetita y ubicarla en nuestra magnífica tabla periódica. El globo, profe, que contiene un elemento químico llamado helio y es tan ligero que permite que el globo se mantenga en el aire. Además, pertenece al grupo de los gases nobles. Su número atómico es el 2 y su símbolo atómico es el He. Muy buen inicio, Valeria, estás en lo cierto. Ahora, por favor, voltea la tarjetita correspondiente y ven a ubicarla en la tabla periódica. A ver, profe, va aquí, ¿cierto? ¿Y sabían que el helio es el segundo gas más ligero porque el primero es el hidrógeno? Tú lo has dicho, Valeria. ¿Sabes? Estoy muy contento por toda la investigación que has hecho sobre la tabla periódica. Ahora, continuemos con el reto y escoge otro objeto de la mesa. Profe, pero antes, ¿usted sabe cuál es el elemento químico más divertido? No, Valeria, ¿cuál es? El gaseoso. Gaseoso, gracioso, gaseoso. Ay, Valeria, ¿cada cuánto tiempo se te ocurren estos chistes químicos? Periódicamente, profe. Pero ok, vamos a seguir con el reto. Y como yo últimamente he estado comiendo muchas frutas, entonces sé que el plátano contiene bastante potasio y que su número atómico, miren, lo tenemos acá. Es el 19 y su símbolo es la K. Muy bien, Valeria. Ahora, ¿ves esas pilas de ahí? ¿Qué te parece si te doy la copa de este challenge si es que me dices qué es lo que contienen esas pilas? Es un metal... Un metal, exacto. Veamos, esas pilas contienen litio, un metal blando ubicado entre los elementos alcalinos del grupo 1 de la tabla periódica. Es el metal más liviano y tiene la mitad de la densidad del agua. Además, conduce muy bien la electricidad y el calor. Su símbolo atómico es el L mayúscula y minúscula y su número atómico es el 3. Profe, pero ¿por qué ha colocado su celular entre los objetos? Eso es porque para fabricar un smartphone se requiere de 26% de metal, siendo el tantalio uno de esos metales, cuyo símbolo es Ta y número atómico 73, está ubicado en el grupo 5 de la tabla periódica. Es un metal de transición muy particular.
¿Y por qué es particular? Porque es muy resistente a la corrosión. Es cierto, profe. Yo estuve investigando y el tantalio proviene de un mineral llamado tantalita, originario del Congo en África. Muy buena información, Valeria. Ahora muéstranos esos clavos, dinos qué contienen. Y no te olvides de la tarjetita para ubicarla en la tabla periódica. Claro que sí, profe. Yo también estuve investigando sobre el clavo y me di cuenta que está hecho de acero y la composición del acero es hierro más carbono. El hierro tiene como número atómico 26 y el carbono 6. Sin embargo, voy a colocar esa tarjetita en el hierro, puesto en la composición del acero predomina más el hierro que el carbono. Muy bien hecho. Te has vuelto todo un experto en la tabla periódica. Ahora solo nos queda un aro y un vaso de leche fresca. Vamos a continuar con este reto y terminemos la tabla periódica. Está súper fácil, profe, porque acá tengo el aro que está hecho de oro, que también es un elemento químico, y su número atómico es el 79 y pertenece al grupo 11 de la tabla periódica. Además, su simbología es Au porque su nombre en latín es aurum. Valeria, ya casi estamos llegando al final. Ahora dime, ¿qué elemento de la tabla periódica está presente en ese vaso de leche fresca? Ay, profe, eso es más fácil que guasepear con los ojos cerrados. Por acá tenemos la leche, que está compuesta por calcio, y el calcio es el quinto elemento más abundante en el planeta. Además, su número atómico es el 20. Muy bien, Valeria. Ahora sí puedo decir reto cumplido. Creo que ya estás lista para nuevos desafíos. Es cierto, profe, a mí realmente me encantó investigar, pues disfruté mucho el buscar todo sobre los elementos químicos y la tabla periódica. Yo creo que de grande quiero ser una gran investigadora. ¿Y por qué no? De aquí no paras hasta el Premio Nobel de Química. Pero antes recuerda que nos falta mucho por aprender.